Dios los bendiga. Me es muy grato y me hace muy feliz volver a estar aquí después de algo de tiempo. Me hace falta venir a saludarlos y me siento muy contento de que se me haya invitado y de que me reciban aquí amistosamente. Yo me, me siento muy feliz cuando puedo ir a saludar a los hermanos adventistas de otros lugares, porque eso también provoca en mí el deseo de seguir adelante, porque veo que en otros lugares también los hermanos están en una lucha similar a la que enfrentamos todos. Al día de hoy, la situación que vive el planeta Tierra, pues es un momento crítico, pero Dios ha levantado a la iglesia con un propósito. Nosotros en la Escritura vamos a ver el fundamento de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué dice la Escritura acerca de esta iglesia bendita? ¿Por qué fue que Dios la levantó? ¿Y cuál es la razón de existencia de ella? ¿Cómo debe de comportarse el miembro de iglesia frente a la cuestión del pecado y frente a la adversidad de la vida, y también con la responsabilidad de salir a predicar el Evangelio por testimonio como Jesucristo lo enseñó? Vamos a abrir la Escritura, vamos a pedirle a Dios su dirección. Oremos así como estamos. Bondadoso y eterno Padre, santificado sea tu nombre. Al abrir tu santa palabra, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. Señor, danos el sustento que necesitamos, el pan que descendió del cielo, y ayúdanos a encontrarnos con Jesucristo. Llénanos de tu Santo Espíritu y que tu ley sea escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. Que la cruz sea una realidad para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. En el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, se encuentra el fundamento de la iglesia adventista del séptimo día. Esta profecía marca el nacimiento de la iglesia que terminaría de predicar el Evangelio antes de que Cristo viniese. Entonces, nosotros vamos a ver que cuando esta profecía llegase a su cumplimiento, debía de levantarse un pueblo, pero también la Escritura nos enseña en qué parte del mundo, en dónde se levantaría este pueblo. Y Daniel, capítulo 8, versículo 14, dice así: y el ángel dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El ángel le dijo a Daniel estas palabras, y estas palabras, al ser pronunciadas por el ángel, no son palabras propias del ángel, sino que estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu de Dios, son palabras de Dios, pero que fueron dichas por los labios del ángel. Y el ángel le dice a Daniel una respuesta debido a otra pregunta que otro ángel le había hecho al ángel. En el versículo 13 del mismo capítulo 8 dice, entonces oí hablar un ángel, y otro ángel le preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteado? En algunas versiones dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Y entonces fue que el ángel le respondió, hasta 2300 tardes y mañana, entonces el santuario será purificado. En ese momento, Daniel no comprendió las palabras de manera plena y total. Entonces Daniel, debido a que lo que el ángel le había dicho, no nada más era eso, sino le había hablado de la visión de dos bestias. Una era un carnero y el otro era un macho cabrío, que simbolizaban a Medo-Persia y a Grecia. Entonces Daniel
él oró a Dios en el capítulo 9 y él le pidió a Dios que le ayudara a entender las cosas, pero también hizo confesión de pecado. Daniel se humilló de una manera muy profunda y debido a esa humillación que Daniel hizo, la Biblia dice en el capítulo 9, versículo 20, de Daniel, dice que aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. El sacrificio de la tarde era a las 3 de la tarde porque había un sacrificio, hermanos, que se hacía a las 9 de la mañana y había un sacrificio que se hacía en la tarde. Estos dos sacrificios eran sacrificios que Dios pedía y le pidió a Moisés, le ordenó que le dijera al pueblo de Israel que le hicieran esos dos sacrificios, tanto el de la mañana como el de la tarde. Y Daniel dice que como a la hora del sacrificio de la tarde, el ángel Gabriel vino, y el ángel Gabriel vino en respuesta a su oración y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Es mediante el ángel que Dios se comunica con la iglesia, porque Daniel está representando aquí a la iglesia, hermano. Y el ángel es el mensajero del cielo, el mensajero del Señor. Entonces, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión, hermano. El ángel le está diciendo eso a Daniel, pero eso que a Daniel le dijo en ese momento, eso también es para nosotros ahora. A nosotros también se nos pide, se nos manda que entendamos la visión y la orden. Entiende pues la orden y entiende la visión. Hermano, es muy importante que entendamos este versículo de Daniel 8:14 en relación con Daniel 9:24, porque Daniel 8:14 es una profecía que tiene un comienzo y tiene un final, y el comienzo se encuentra en Daniel 9:24. Vamos a leerlo como dice. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hermanos, esta profecía marca el inicio que se contaría hasta el momento que llegaría el Mesías. Esto era muy importante para el pueblo de Dios de ese tiempo, porque ellos esperaban al Mesías con muchos años de anticipación, porque el Mesías fue cantado en himnos y fue profetizado. El Mesías fue la razón de ser de la economía judía, pero ya se estaba dando un momento más concreto de cuando el Mesías aparecería. Entonces, aquí Daniel tenía que poner mucha atención, porque esto tenía él que enseñárselo y decírselo al pueblo en general, y esto debería de provocar regocijo, como nos debería de provocar regocijo a nosotros, porque la iglesia está fundamentada en esta profecía. En toda la escritura está fundamentada, pero esta profecía es la que sustenta el hecho de que la iglesia tenga existencia. Entonces, hermano, el versículo 25 nos dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas,
y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hermanos, desde que la orden fuera dada para restaurar a Jerusalén, a partir de ahí debían los fieles de contar 2300 tardes y mañanas. Pero como era una profecía, esas tardes y mañanas equivalían a 2300 días. Y 2300 días en profecía equivale a 2300 años. Entonces, la orden para restaurar a Jerusalén fue dada mediante 3 decretos. El primer decreto lo dio Ciro. Ciro fue la persona, el rey persa, mediante el cual Dios conquistó Babilonia de Nabucodonosor. Pero ya no era Nabucodonosor el que estaba, sino que estaba un descendiente de él llamado Belsasar. Entonces, Ciro, en el capítulo 1 de Esdras, Ciro dio un decreto. Ese es el primer decreto. Pero, aparte de Ciro, hubo otro rey llamado Darío. Darío dio el segundo decreto. Y hubo un tercer decreto que lo dio un rey llamado Artajerjes, Longimano. Ese decreto de Artajerjes fue dado el 22 de octubre del año 457. Ese decreto es el punto de partida para contar los 2300 años. Entonces, ese decreto fue dado el 22 de octubre del año 457. A partir de ahí se tenía que contar 2300 años, y esos 2300 años nos llevarían al final de la profecía y al momento que el ángel dijo que el santuario sería purificado. Y esa fecha en la cual esa profecía termina es exactamente después de pasar 2300 años, termina el 22 de octubre de 1844. Y el 22 de octubre de 1844 es cuando nace la bendita Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, esta profecía fundamenta la existencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día como una iglesia que la palabra de Dios la sustenta. La sustenta como una iglesia profética con un mensaje profético, y la sustenta como la iglesia que terminaría la obra, porque esa profecía señala el nacimiento de la última iglesia. Entonces, esa profecía no nada más es importante para la iglesia adventista, sino que esa profecía también es importante para los hijos de Dios en toda generación. Porque a partir de que ese decreto fue dado, el pueblo judío, que en ese tiempo era el pueblo de Dios, que tenía la viña, el pueblo judío podía darse cuenta de que la profecía señalaba de que iba a haber un ungimiento del Mesías después de pasar 70 semanas. Es decir, 490 años pasarían a partir del año 457. Y a ese tiempo le correspondería a la nación judía. Y hermanos, exactamente así sucedió. Cuando se cumplieron las 62 semanas más las 7 semanas
que hacen un total de 69 semanas. En ese momento, hermanos, el Mesías en ese momento fue ungido por Juan el Bautista. Entonces la fecha 457 no solo es importante para la iglesia adventista, sino que es también muy importante para la nación judía, porque la fecha 457 antes de Cristo le señala a ellos quién es su verdadero Mesías. Porque nuestros hermanos judíos, ellos al día de hoy no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías que vino de parte de Dios. Pero nada más que el libro de Daniel es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento y es un libro 100% judío, porque el libro de Daniel fue escrito en hebreo y una parte en arameo, y Daniel fue judío, y un judío le profetizó al mismo pueblo judío de que tal fecha, a partir de tal fecha a tal fecha, el Mesías vendría. Entonces el pueblo judío sí debía de haber entendido que aquel que Juan el Bautista bautizó y aquel que ellos crucificaron, entregándolos al pueblo romano, ese es su verdadero Mesías. Pero por no haber puesto atención a la profecía, ahorita ellos divagan en caminos errados, hermano. ¿Sabe por qué? Porque actualmente ellos consideran a Jesús como una persona que fue un hombre que hizo muchos bienes, pero lo consideran como un impostor. Por no haber atendido a la profecía, ellos cayeron en este gravísimo error, siendo que él era la persona esperada por años, por siglos, por miles de años. Cuando vino, no lo reconocieron. Pues está escrito, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, cuando se cumplieron las 70 semanas, Jesucristo había sido sacrificado a media semana. En el año 31 de nuestra era, Jesucristo fue crucificado. 3 años y medio más, Esteban fue apedreado y la nación judía, ahí la nación judía terminó de recibir la oportunidad como nación de seguir siendo el representante de Dios como pueblo delante de los seres humanos. A partir del apedreamiento de Esteban, entonces Dios llamó al mundo cristiano, y de ese mundo cristiano nosotros formamos parte, hermano. Nosotros somos parte de ese mundo. Gracias a Dios de que Él tuvo compasión de nosotros, porque nosotros no somos judíos de nacimiento. Nosotros somos del pueblo de los gentiles y fuimos injertados en el olivo verdadero. Pero para ser injertados en el olivo verdadero, Dios desgarró unas ramas del olivo verdadero e injertó olivo silvestre que somos nosotros. Ahora nosotros tenemos la virtud de ser el pueblo sobre el cual descansa esta responsabilidad. Nosotros ahora tenemos la viña del Señor. Entonces el Señor, después de que el pueblo judío crucificó a Cristo, el Señor llamó a la iglesia apostólica. Y la iglesia apostólica vino a la vida. Y ahora la viña le correspondió a la iglesia de los apóstoles. Pero antes de ver brevemente ese momento, vamos a corroborar lo que Daniel dijo. Vamos a abrir en el libro de Esdras, hermano, está hacia atrás. Vamos a ver que en el libro de Esdras, después de Crónicas, después de Reyes se encuentra Crónicas, después de Crónicas se encuentra Esdras. En el libro de Esdras, capítulo 6, versículo 14, ahí dice de que ciertamente hubo 3 reyes que dieron los decretos. ¿Por qué debemos de saber esto? Hermanos, debemos de saber esto
porque este es el fundamento de la iglesia adventista, es lo que nos sustenta a nosotros como pueblo profético. Esdras capítulo 6, versículo 14. Así, los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Hermanos, Dios siempre ha levantado a un pueblo para que le represente en la tierra mediante un profeta. Él así lo decidió. Él quiso que así fuera. Él podía haberlo decidido de otra forma, pero él decidió levantar a un pueblo que lo represente aquí en la tierra mediante un profeta. Cuando levantó al pueblo de Israel en Egipto, lo levantó mediante Moisés. Dios podía haber ordenado que el pueblo de Israel saliera de Egipto en alas de las nubes, que los ángeles los trajeran. O por el poder de él lo podía haber sacado con su inmenso poder y lo podía haber plantado en Israel. Pero Dios quiso levantarlo mediante la adversidad, mediante dificultades y mediante el poder de su brazo todopoderoso. Así lo quiso levantar Dios. Pero también le colocó un profeta, levantó un hombre llamado Moisés y puso a Jesucristo al lado de Moisés para que entre Moisés y Jesucristo sacaran al pueblo de Egipto, no sin antes hacer portentos y maravillas que los ojos de los egipcios quedaron admirados, todos sus sentidos quedaron ellos arropados del poder de Dios y fueron derrotados en las aguas del Mar Rojo. Hermanos, de la misma forma, el pueblo de Israel fue sacado de Babilonia mediante profeta, porque Dios así lo determinó. Aquí nos los corrobora, nos dice que mediante los profetas, en versículo 14, mediante Ageo y Zacarías, dice que los judíos edificaban y prosperaban porque los profetas Ageo y Zacarías profetizaban. Sigue diciendo, edificaron pues y terminaron la obra por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. La orden fue dada por Dios. Y aquí en la tierra la corroboró. ¿Quién dice? Hermano, ayúdeme. Ciro, Darío y Artajerjes. Ellos fueron los de que decretaron la orden para restaurar Jerusalén. Y a partir de ahí es la base que nosotros como adventistas del séptimo día contamos. Cuando en el año 34 Esteban fue apedreado, vino la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica. La iglesia apostólica era una iglesia universal. Hermanos, cuando Cristo vino, Él llamó a todos. Él llamó a judíos, a griegos, a libres, a esclavos. En Cristo no había división. Y entonces la iglesia que Cristo llamó a la luz fue una iglesia universal. ¿Recuerdan qué día fue que Dios colocó el sol y la luna en las alturas para que uno dominase en el día y otro señorease en la noche? ¿Recuerdan en qué día fue? Fue en el cuarto día de la creación, ¿se acuerdan? Bueno, de la misma forma, Dios llamó o puso en alto a sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Jesucristo. En el cuarto día, pero esta vez de 4.000 años, 1.000 años por cada día. Cuando habían pasado 4.000 años, Dios colocó en alto al sol de justicia, Jesucristo. Pero también Jesucristo llamó a los apóstoles, ahí puso a la luna. Los apóstoles son la iglesia al principio, ¿sí o no? Pues el sol, Jesucristo, y la luna, la iglesia, fueron puestas en el cuarto día, cuando Cristo vino. De una manera simbólica, Dios colocó nuevamente el sol y la luna. Hermano,
A partir de ahí se puede decir que nació la iglesia apostólica. Esa iglesia apostólica universal, porque esa es la palabra universal. La palabra universal significa católico, o la palabra católico significa universal. Por eso esa iglesia que Cristo fundó al principio, algunos la conocen como una iglesia universal católica. Pero el problema es de que esa iglesia abrazó el paganismo. Y entonces ahí fue que nació una iglesia apóstata. Ahí nació la iglesia católica apostólica romana. Entonces Dios le retiró la viña a esa iglesia, a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se convirtió en el Caín espiritual. Y así como Caín al principio persiguió a Abel, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Caín persiguió a Abel? Pues de la misma forma esta iglesia que apostató, que es la iglesia católica que ahorita nosotros conocemos como la iglesia que está en los parques de los pueblos, al frente o al lado, esa iglesia se convirtió en el Caín espiritual y persiguió a su hermano menor Abel, y entonces lo persiguió, y de la misma forma que Caín mató a Abel al principio, de esta misma forma esta iglesia martirizó a los fieles hasta casi borrarlos de la faz de la tierra. Entonces, la iglesia de Éfeso le cedió su lugar a la iglesia de Esmirna, la iglesia de los mártires. Pero así como Abel murió y Dios le dio a Adán y a Eva un hijo llamado Set, y Eva dijo que Dios le había sustituido a Abel, que había sido matado por Caín, y le había dado a Set. De la misma forma, Dios, la iglesia de Éfeso le quitó la viña, se la dio a la de Esmirna, y de la Esmirna se la dio a la de Pérgamo se la dio a Tiatira, la de Tiatira a Sardis, la de Sardis a Filadelfia, y la de la Filadelfia, la iglesia de Filadelfia se lo dio a la iglesia de la Odisea. Nosotros somos la iglesia de la Odisea. Ahora, nosotros hemos visto en el Antiguo Testamento que hay un fundamento para la iglesia adventista. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento para ver que también la iglesia adventista tiene un fundamento en el Nuevo Testamento. Y es en el libro, el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Esa profecía de los 2300 años, con su inicio en el año 457, no solo es importantísima para el mundo judío, no solo es importantísima para el pueblo católico, sino que también es importantísima, o fue importantísima para la iglesia de los mártires, para la iglesia pentecostés. Cuando vino el Pentecostés, esa profecía señalaba ese glorioso evento. Y cuando vino esa iglesia pentecostés, luego vino la iglesia del desierto. Las 7 grandes etapas de la iglesia, desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, esas 7 etapas están dentro de esta profecía. Pero esta profecía tiene su último cumplimiento en el año de 1844, el 22 de octubre. Entonces, en el libro de Apocalipsis nos dice en dónde nacería esa iglesia y qué eventos serían los que señalarían el nacimiento de esa iglesia. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. A ver, alguien que me ayude a leerlo para que lo podamos oír los demás. En el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, vamos a ver cuándo se levantaría esa iglesia que Daniel profetiza y en qué lugar se levantaría. Y también nos señala unos eventos que hay ahí. Y vamos a ver cuándo se cumplieron esos eventos. Por favor, quien guste puede leerlo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar
y les dijo, no dañéis la tierra ni el mar ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Hermanos, ¿quién escribió el Apocalipsis? El apóstol Juan. ¿Y qué dice la historia que acerca de dónde se encontraba el apóstol Juan cuando escribió el Apocalipsis? ¿En qué lugar se encontraba? En la isla de Patmos. Entonces les pregunto algo a ustedes, hermanos. Cuando dice que vio un ángel que se levantó del este, ¿de dónde debemos de tomar esa interpretación? ¿De donde estamos nosotros ahorita aquí parados y miramos hacia el este nosotros? Bueno, hacia el este mío sería hacia acá. ¿O lo vamos a tomar de donde Juan estaba parado? Porque Juan estaba en la isla de Patmos. Y él dice, vi que se levantó un ángel del este. Entonces la interpretación la vamos a tomar de donde él estaba parado. De donde él estaba diciendo, vi que se levantó un ángel del este. Aquí dice de donde sale el sol. De donde sale el sol. Entonces, ¿ustedes han visto que el sol sale de acá? ¿O no? ¿De dónde sale el sol para acá? Sí. De este lado, ¿sí o no? Sí. Miren, este es el norte, el sur, el este y el oeste. Pero es a donde estaba Juan parado. Porque él está diciendo que yo, Juan, vuestro hermano, siervo, consiervo de ustedes, estaba en la isla de Patmos por el testimonio de Jesucristo. Entonces nosotros nos dirigimos a un mapa mundi, y nosotros en un mapa mundi vemos la isla de Patmos y buscamos el este. El este de Patmos es los Estados Unidos, hermano. De los Estados Unidos se tenía que levantar un ángel. Un ángel en la Biblia significa una iglesia, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Un mensajero, un profeta. Bueno, ya encontramos de dónde. Ahora vamos a ver cuándo. ¿Cuándo? Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. ¿Alguien por acá que lo quiera leer? Hermano Joel, hermano.